En este Evangelio que hemos escuchado de este jueves 8 de octubre, pudiéramos detenernos en varios temas del Evangelio de hoy, pero voy a enfatizar un tema a la luz de estos textos. Voy a enfatizar en este jueves el tema de la oración familiar. ¿Qué se necesita para vivir una vida de oración familiar? ¿Cómo podríamos aprovechar nuestro tiempo y muy por sobre todo este tiempo que ha pasado, que ojalá hasta ahora mucho más fuerte, el tiempo que ha pasado de cuarentena, que lo pudimos haber logrado vivir y practicar una vida de auténtica oración familiar? Quizá ahora sea un poco tarde, pero aún posiblemente haya la oportunidad de restaurar algo de nuestras familias en el tiempo que nos resta, que no sabemos a dónde va de esta pandemia. ¿Qué es lo que hay que lograr primero para vivir una vida de oración auténtica en la familia? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es tomar la decisión. Si papá, mamá no toman la decisión de hacer de su familia un santuario, un hogar, la familia siempre va a estar renca de Dios todo el resto. Porque una familia que no ora, una familia que no se pone delante del Señor es una familia renca. Es una familia que le falta lo esencial. Porque la familia es un santuario. La familia es un hogar, y un hogar quiere decir que la familia está en torno a una hoguera. La hoguera es la fuerza y el poder de la oración, de donde les mana la fuerza de vivir los valores del reino, los valores del Señor. Por eso no hay que dejar que la excusa de la fatiga nos robe el espacio más bello de todo el día. Tomar tiempo para orar y entrar en oración. Hay que tomar la decisión personal y luego también la iniciativa en la casa. Cuando se dan los primeros pasos, luego se nota cómo todos en medio de las pasiones de la jornada van sintiendo la necesidad de este momento de intimidad con el Señor. Muchas familias que conozco se reúnen semanalmente para orar juntas. Parten de la lección divina. Ellas testimonian cómo en las condiciones de vida de hoy, en medio de tantas o demasiadas ocupaciones, dentro del cansancio o de la enfermedad, del dolor que no pocas veces se experimenta en la experiencia de familia, muy por sobre todo del dolor de la muerte de sus seres queridos, el Señor les ha regalado el don de la oración. Y esta se ha convertido para muchas familias en la antesala de la celebración eucarística a la cual van también como familia. Hay entonces familias que son un ejemplo de verdadero santuario, porque oran en la familia, tienen una vida cotidiana de oración, de lectura atenta de la palabra. Y cuando vienen a la iglesia, cuando vienen a la Santa Misa, vienen en familia. Entonces, entendemos que esa familia es un verdadero santuario del amor y de los valores del reino. ¿Cómo lograr ser una familia así? Hay que tomar la decisión.
El segundo elemento necesario para que la familia sea un lugar de santuario de oración es suplicar el don de la oración familiar a Dios. Muchos temores bloquean a los padres de familia que tienen la intención de hacer de su hogar una escuela de oración para todos. Muchas veces el miedo no les deja con frecuencia tomar esa decisión, porque la pregunta que surge es, si nosotros mismos no sabemos orar, ¿qué le vamos a enseñar a los hijos? Es verdad, ¿no? Nadie da de lo que no tiene. Si tú no tienes una vida de oración, si tú no tienes una vida de relación con Dios, ¿qué se le puede enseñar a los hijos? Absolutamente nada. Entonces, quizá ese miedo es también una gran preocupación en la vida de la familia. Quizá el miedo de llevar a los hijos a Dios y al encuentro con Él ha provocado también la falta de voluntad para comenzar en su familia una experiencia de comunión con Dios. Los apóstoles también estaban preocupados, quienes sabían que en la misión tendrían que educar a las comunidades en la oración. Un día cuando Jesús estaba orando, uno de ellos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Pues tampoco nosotros tengamos miedo de dirigirle esta súplica al Señor, admitiendo que no sabemos orar. Hay que pedirle al Señor que nos enseñe a orar, convirtiendo esta súplica en una tarea importante de cada día. Y no nos cansemos de repetirla como esposos, como padres de familia o como hijos. El Padre, así como nos asegura Jesús, dice, le concede el Espíritu Santo a los que se lo piden. Y el Espíritu Santo los conduce hacia la oración. Si no pedimos el don de la oración, tampoco lo vamos a obtener. Entonces ya llevamos dos elementos para convertir nuestras familias en verdaderos santuarios de Dios, en verdaderos templos del Señor, no en familias rencas y faltas de fe. Por eso, el primer paso, hemos hablado, es la toma de decisión seria y responsable. Y el segundo paso es pedir el don de la oración familiar. El tercer paso es orar la vida misma. ¿Cómo la familia puede orar lo que durante el día, si no tiene tiempo a la mañana para orar, cómo no podría orar por la tarde? La parroquia lleva varios meses ya enseñándoles a orar al final de la noche, con la oración litúrgica de las completas. Ya llevamos varios meses enseñándoles a orar. ¿Para qué? Para que la familia tome tiempo para hacer de su vida de oración, de su vida de familia, lo que el Señor les ha pedido. Un día el Señor los llamó hacia el matrimonio, pero no los llamó para hacer cualquier tipo de matrimonio, un matrimonio deshonesto en la vida de relación con Dios. Les llamó para hacer un matrimonio de Dios, porque el matrimonio es una vocación sagrada y pura y santa, y no se puede vivir de cualquier manera. Por eso el matrimonio es una verdadera vocación al cual no todos están llamados. Muchos se casaron, pero no tienen vocación al matrimonio, porque en la medida que alguien se casa y olvida a Dios, definitivamente nunca debieron casarse, porque un matrimonio sin Dios es un matrimonio verdaderamente vacío. La oración debe de ser elemental y
fructuosa en la vida del matrimonio. Y cada noche, si es posible, se debe de convertir la vida de la familia en ese santuario donde fluya el amor de Dios, donde fluyan las expresiones del afecto esponsal, del afecto de los esposos, y donde también fluya en la oración el afecto paternal y filial de padres y de hijos. Con la oración se celebra la acogida agradecida del don de la vida. Se acompaña el compartir alegre de la comida. Se agradece la bendición de la alegría, de la salud y de la curación. ¿Cuántas familias han pasado estos 8 meses y gracias a Dios no han tenido momentos difíciles de enfermedad y hasta ahora han pasado bien? Me pregunto, ¿cuántas de esas familias han venido a la iglesia para agradecerle al Señor el don de la salud? ¿Cuántas familias han pasado este tiempo mucho más difícil de la pandemia y no han hecho absolutamente nada por su propia familia? No han devuelto un poquito de la bondad verdaderamente invalorable de Dios por nosotros. ¿Cuánto hemos dejado de hacer? La familia debe de hacer de su hogar un lugar especial para orar incluso desde la enfermedad, desde los sufrimientos. El temor a la carencia del trabajo debe de estar en la oración. Por eso cada noche se deben de juntar para orar, y si hace falta el trabajo, deben de solicitarlo al Señor como un santuario auténtico. La oración no debe faltar en las fiestas de la celebración de la vida, de los aniversarios del matrimonio o de los diversos aniversarios que se celebran en una familia. Ni tampoco en la población de la vida, en la memoria perenne, podríamos decir, de los seres queridos, de aquellos que ya partieron a la casa del Padre. No olvidemos entonces que la familia debe de ser un espacio cotidiano, sencillo, importante de la bendición. ¿Cuántas papás y mamás por lo menos se ponen una hora del día de las comidas a comer juntos? Ya no se sientan juntos, no desayunan juntos, no almuerzan juntos, no cenan juntos. A veces la esposa cena parada en el fogón y el esposo sentado en la mesa esperando que le sirvan. Quizás el esposo debería de levantarse a servirse o a servirle de vez en cuando a su esposa y viceversa. Y sentarse a la mesa después de un servicio, después de una actitud agradecida entre ellos. Sentarse a la mesa es un acto sagrado en el matrimonio, en la vida de la familia, en la vida de papá y mamá e hijo. Sentarse a la mesa, entiéndanlo de una vez, es un acto sagrado. Uno no se sienta porque es costumbre en la mesa para comer. En la mesa uno se sienta porque es un acto santo sentarse en la mesa. El lugar más santo de la familia es el comedor, allí donde papá y mamá e hijos se deben de sentar para comer juntos y mientras comen, orar juntos, agradecer el don del pan para que nunca olvidemos el hambre espiritual. Por eso, qué bueno incrementar en nuestras casas las costumbres de orar antes de comer o después de comer. Desde los momentos más sencillos hasta aquellos que marcan coyunturalmente la vida. Incluso hay que orar por el noviazgo de sus hijos, por la espera de una nueva vida en el hogar. Todos esos momentos deberían estar marcados por la oración.
¿Cómo podemos ver? No se puede orar poniendo entre paréntesis las situaciones concretas de la vida. Hay un diálogo esencial entre la oración y la vida, y entre la vida y la oración. Eso quiere decir que mi oración tiene que estar encarnada con lo que yo vivo en la casa, en el trabajo, en las cosas que realizo. La vida tiene que estar encarnada y mi oración debe de ser vida y mi vida debe de ser oración. Precisamente, este es el diálogo que tenemos que llevar a cabo dentro de la familia, preocupándonos por cultivar la vida interior, en la vida de oración a todos los que viven en la casa. Y por último, el cuarto elemento para hacer de su familia un verdadero santuario es hacia la gran comunidad que es la parroquia. Una familia constituida, una familia correcta y santa, no descuida su parroquia. Una familia santa, una familia correcta y llena del Señor, jamás olvida su parroquia. Eso significa que la familia contribuye, una familia de Dios contribuye a que la parroquia sea santa. Cada familia le debe de aportar a la gran familia que es la comunidad cristiana esos valores del amor, de la fidelidad, del diálogo, del perdón, de la reconciliación que es tan propia de la familia. Como es de importante en realidad que nuestras comunidades parroquiales, que somos en realidad familia de familia, porque así se construye una comunidad parroquial, tengamos que tomar tiempo para poder insistir en estas tareas de los hogares, para que ellos vengan a la comunidad después de vivir una experiencia de auténtica vida de oración. Qué bello espectáculo definitivamente, mis queridos hermanos, es ver la parroquia con familia de Dios, con familias modelos en el camino del Señor. Sobre todo cuando los hijos se unen a sus padres y viceversa, como cuando Jesús acompañaba a sus papás. María y José y sus peregrinaciones desde Nazaret hasta Jerusalén. Era en ese ambiente en el que después de esas maravillosas experiencias de fe compartidas, por eso el Evangelio nos dice que Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Pregúntense, queridos papás de familia, ¿sus hijos progresan en sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y ante los hombres? ¿O sus hijos crecen en maldades porque el hogar no les da lo esencial para crecer como hijos adecuados, como hijos santos, como el Señor nos pide que seamos? ¿Qué tarea la de ser papás? Por eso no todos tienen vocación para ser papá y mamá. Algunos deberían de haberse quedado solitos, nunca casados, porque no tienen vocación de papá y de mamá. Casarse, el matrimonio, es un sacramento santo y puro, y solamente están llamados aquellos que van a cumplir a cabalidad la tarea de ser modelos de papá y de mamá y de convertir sus hogares en santuarios de vida y de amor. Pidámosle al Señor que aquellos que ya tomaron la decisión de juntarse, pero que no han recibido el matrimonio, lo reflexionen. Y aquellos que ya recibieron el matrimonio, cumplan con lo que un día le prometieron al Señor. Así sea. Amén. Amén.